Vamos a compartir este tiempo de la palabra. Los que están en el grupo de la iglesia ya han visto el título, que es acerca de las pruebas en el creyente. Aquellas cosas que nos pasan, aquellos que somos hijos de Dios. Y vamos a desarrollar un poco esto que a ninguno nos gusta. Creo que nadie pide estas cosas, pero sabemos que aunque no las pidamos, van a llegar en algún momento. A modo de introducción, yo quería hacer una pregunta. ¿Quiénes de acá han ido a la escuela? ¿Primaria? ¿Secundaria? Ahí algunas bajaron. ¿Algún terciario o facultad? Bien, bastante. Ahora bien, cuando hemos ido a la escuela, acá tenemos chicos que están todavía cursando en la secundaria, personas que están cursando universidad o terciario y personas que lo hemos hecho hace ya muchos años atrás. Hemos estado en estas instancias y en todo momento, ¿qué pasaba? Había un momento donde cursábamos la materia y en un día determinado el profesor, profesora de distintas materias nos iba a decir: tal día, examen de matemática, sé que es el terror de la mayoría, a mí me encanta, examen de idioma nacional o de lengua, examen de historia, la padecí toda mi secundaria. Yo iba a particular de historia, para que se den una idea. Iba a particular de historia. Y fui a particular de todas las materias, pero historia también. Y llegaba ese momento donde nos decían: tienen una prueba o un examen que dar. Ahora bien, nadie se pone contento cuando la profe dice: tienen examen de X materia. Nadie se pone contento. Pero es necesario en la escuela pasar por ese examen para mostrar o para demostrar que hemos aprendido, que hemos adquirido los conocimientos y tenemos la suficiente conocimiento para pasar, vamos a suponer al fin de año, para pasar al otro curso. Como decía, nadie se pone contento cuando nos dicen que tenemos un examen o una prueba. Mucho menos cuando la profesora llega al curso y dice: saquen una hoja, y no avisó. Ahí peor, ¿no es cierto? Bueno, en lo que vamos a ver hoy va a pasar algo parecido. Los ejemplos siempre tienen una diferencia muy grande, pero a modo de ilustración o para que uno tenga en mente lo que uno quiere transmitir, vale y sirve. Ahora bien, cuando tenemos un examen tenemos dos posibilidades. Si bien están numeradas, en la secundaria generalmente nos ponen nota numérica, lo importante es que o aprobamos o reprobamos. Yo recuerdo cuando era chico, mi viejo siempre fue profe de la universidad, él era profesor y los días sábados, cuando tenía examen, él se ponía a corregir. En la pieza donde dormíamos con mi hermano estaba el escritorio y mi papá se ponía a corregir. Cantidad, pilas de hojas, leía todos los sábados. Y mi viejo ponía en el examen, ponía una A o una R. Siempre uno cuando tiene un examen lo que le gusta es saber qué número se sacó, un 8, un 9, un 6, un 4... Mi viejo no ponía nota numérica, ponía un aprobado o reprobado. Debe haber sido bastante complicado ser alumno de mi viejo, pero recuerdo eso que mi viejo hacía y eso es lo que cada uno de nosotros cuando tiene un examen va a pasar. O aprueba o reprueba. Después la nota, si es un 7, un 6, un 5, rasposo, es un detalle. Acá lo que vamos a ver es que cuando nos pasa esto de la prueba, siempre lo que el Señor está queriendo en tu vida y en mi vida es que salgamos aprobados. Ese es el objetivo que tiene Dios cuando nos pone en esta situación que ninguno de nosotros queremos pasar. Cuando aprobamos, algo que nos ha pasado a la mayoría, nos ponemos contentos, nos alegra, nos gusta tener una buena nota y saber de que esa materia va bien, no la tenemos que rendir, no la tenemos que recursar, no la tenemos que volver a hacer. Pero cuando reprobamos, ahí sabemos que el examen lo tenemos que volver a dar. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Cuando uno tiene una prueba y la rinde mal o no la rinde, la tiene que volver a hacer. En algún momento la tenés que volver a hacer. Cuando yo fui a la secundaria rendí un montón de veces. Voy a cometer un sincericidio. Rendí más de 60 veces en mi secundaria, de materias que me he llevado, ¿sí? Así que tengo un poco de escuela de lo que es rendir, lo que es estar al borde de quedarse de año. Nunca me quedé, pero estuve 2 veces muy al borde. He ido a particular de casi todas las materias
pero gracias a un poquito de esfuerzo de mis viejos que me han insistido bastante y de mucha gracia de Dios también, he podido terminar la secundaria, pero uno tiene esa experiencia de pasar por ese tiempo de prueba y poder haber salido aprobado. Muchas veces he reprobado y al marzo de vuelta a rendir, y reprobado y vuelta en julio, y reprobado y vuelta en diciembre, y varias materias me pasa así. Pero bueno, gracias a Dios uno ha podido en un momento decir, listo, esta materia la rendí bien, aprobé, ya di la materia, no tengo que hacerla más. Ahora bien, en la vida cristiana, como decía, nos va a pasar algo parecido. Nunca los ejemplos los tomen literales, pero sirve el ejemplo. En la vida cristiana nos va a pasar algo parecido, no nos gustan las pruebas, pero son necesarias para nuestro crecimiento. En la vida cristiana vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por momentos no gratos, por momentos difíciles, por momentos donde sentimos que todo se acaba, donde sentimos que ya no sabemos cómo seguir, momentos donde quizás con más o menos intensidad decimos, ¿por qué Dios a mí? Pero es necesario que en tu vida y en mi vida pasemos por estos momentos. Vamos a buscar un primer pasaje en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, algo que Dios va a estar haciendo con nosotros. Dice así la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está haciendo una obra en tu vida y en mi vida y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cada día que transitamos por esta vida, Dios va a estar haciendo una obra en tu vida y en mi vida para perfeccionarla. Siempre que hablamos de perfección, no hablamos de la perfección absoluta. Estamos hablando de, como dice la palabra de Dios, en otras traducciones está hablando de algo completo, algo que no le falta nada. Porque mientras que estemos en esta vida, no existe la perfección para nosotros. Una vez que estemos en el cielo con el Señor, ahí sí, ya sin relación con el pecado, vamos a ser perfectos como el Señor. Voy a pedir que alguien me traiga, por favor, un poco de agua. Leíamos Filipenses 1:6 y vamos a leer también Santiago, después lo vamos a ver al final, este pasaje. Santiago capítulo 1. El verso 4, la segunda parte, dice, para que seáis perfectos, y cabal, está hablando de las pruebas, por eso digo que lo vamos a ver al final, pero el 4b va a decir, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese es el objetivo de las pruebas, que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Ahora bien, cuando hablamos de las pruebas, recuerdo cuando yo era más chico, en mi adolescencia, estaba la discusión de qué eran las pruebas, de dónde venían las pruebas, que la prueba venía de Dios, que la tentación venía de Satanás. Y si bien esto es cierto, la Biblia cuando habla de pruebas no hace ninguna distinción de estas cosas. Hay una palabra que se usa cuando va a hablar de pruebas, lo usa en casi todos los pasajes que habla en Santiago, Santiago 1.1, en Pedro, Santiago 1.12, va a hablar de que estas pruebas, la palabra es peirasmo, y va a abarcar absolutamente todo. Va a abarcar lo que son las pruebas de Dios, la prueba directa de Dios, como hoy leíamos. Lo vamos a dejar en el piso. Como no me muevo, no se va a caer. Las pruebas decía que van a abarcar las pruebas que vienen directamente de Dios. Hoy leíamos en la cena, cuando Dios prueba a Abraham y le va a decir, dame a tu hijo. Esa es una prueba que Dios le va a hacer a Abraham. Pero por ejemplo en el caso de Job, Dios también va a probar a Job, pero lo va a hacer a través de ¿quién? A través de Satanás.
O sea que no va a ser una prueba que Dios directamente lo va a hacer, sino que va a mandar a Satanás a que toque la vida de Job. Y también es una prueba. También las pruebas abarcan lo que son las tentaciones, decíamos, los problemas que tenemos día a día. Quizás un día te levantaste, tu jefe vino cruzado y tuviste un día de perros, y eso también es una prueba que viene de Dios. También están las situaciones adversas, quizás vas manejando, se te cruza un tarambana por enfrente, tenés que clavar los frenos, lo tocaste, te comiste todo el día trámite, comisaría, me ha pasado también, y son situaciones que son cotidianas de la vida, que no las queremos pasar, pero también nos suceden. Están las angustias, las traiciones, conflictos, y un montón de cosas que nos pasan en el día a día. Todo eso abarca lo que son las pruebas. Por eso cuando tenemos alguna situación en nuestra vida, no intentemos adivinar o entender de dónde está viniendo, sino simplemente el objetivo es salir aprobados. Sea que sea de dónde venga, lo que tiene que pasar en tu vida y en mi vida es decir, me aferro al Señor para salir aprobado. A veces perdemos mucho tiempo tratando de entender y decir, che, esto vendrá de Dios, esto vendrá de Satanás, esto qué será, una situación común de la vida. Hay muchas cosas que van a pasar día a día en tu vida y en mi vida. No intentes buscar de dónde viene, solo intentá o hacé de aferrarte al Señor y superar eso que te está pasando. ¿Qué es el objetivo de toda prueba? Es salir aprobado. Ese es el objetivo de toda prueba, es salir aprobado. Otra de las cosas que siempre nos preguntamos, o a veces en la buena intención cuando alguien está pasando por un momento difícil le decimos, lo que pasa es que Dios quiere saber cómo vas a responder ante esta situación. Y en realidad, ¿qué es lo que quiere saber Dios cuando nos pasa algo o cuando nos presenta una prueba? Dios no quiere saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él ya lo sabe todo. Él no necesita ponerme en una situación para saber cómo voy a responder. Él ya sabe cómo voy a responder, Él ya sabe lo que voy a hacer mañana, Él ya sabe lo que voy a hacer la semana que viene, porque Él es Dios y Él lo sabe todo. Pero Él nos pone en esa situación para que nuestra vida pueda crecer, para que nosotros podamos madurar, para que nuestra fe pueda fortalecerse, para que tu vida y mi vida podamos ser constantes y firmes en nuestra vida cristiana, dependiendo en cada momento de nuestro Dios. Vamos a buscar 2 Crónicas 32. Dice así la palabra de Dios, está hablando del rey Ezequías. Dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Gracias, Martín. Para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dice que Dios lo dejó solito para probarle, para hacer conocer todo lo que había en su corazón. Y Ezequías, Dios había hecho el milagro, él iba a morir, él oró a Dios, le dijo que no quería morir. Isaías vuelve ahí inmediatamente y le dice, Dios te va a dar 15 años más de vida. Y Ezequías hizo un chiquero en esos 15 años. Al final dice que mostró todos los tesoros del palacio, todas las cosas a los enemigos. Es como si vos viene el ladrón y lo invitás a tu casa y le decís, mira, acá está la caja fuerte, acá está la llave del auto, acá escondo lo más importante. Es como entregar todo lo más preciado, se lo mostrás y se lo entregás a aquel que es tu enemigo. Eso es lo que hizo Ezequías en este momento, y Dios dice que lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Las pruebas nos van a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Cuando pases por una prueba,
Dios te va a hacer ver lo que hay en tu corazón. Él ya lo sabe, pero Él te lo va a hacer ver a vos. ¿Vieron esas situaciones cuando estamos en un momento quizás complejo, difícil, y después decimos, nunca pensé que podía reaccionar de esta manera? Nunca pensé que podía decir esto que dije. Nunca pensé que te podía herir de esta manera que lo hice. Y eso es lo que pasa cuando estamos en un momento difícil, extremo, que Dios nos pone a prueba para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Deuteronomio 8. Verso 2. Dice así la palabra de Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. No es que Dios tenía que probarlos para saber, sino que el pueblo iba a poder ver y iba a ser probado para ver lo que había en su corazón. Una cosa que me gusta decir cuando hablo de esto es que en el momento de la prueba es, para que tengamos una idea, como que Dios pone nuestro corazón delante de nuestros ojos y podemos ver realmente quiénes somos. Podemos ver realmente lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestras intenciones, lo que hay en nuestras reacciones. Y Dios nos pone en esos momentos estrechos para que vos y yo podamos aferrarnos a Él, pero también poder ver cómo respondemos. No para que Él sepa, como decíamos, para nosotros saber lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento complejo de la vida, que hay cosas que tenemos que cambiar, que hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que todavía tenemos que entregar a nuestro Dios, hay cosas que tenemos que pedir perdón, hay cosas que todavía no hemos sanado. Cuando todo eso sale de nosotros, nos damos cuenta de que hay cosas que todavía no están sanadas en nuestra vida y en nuestro corazón. Va a decir 1 Pedro que las pruebas no son algo extraño en la vida. A veces podés pensar, pero esto que me está pasando no sé qué es algo tan raro, pero el apóstol Pedro va a decir en 1 Pedro 4, verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido, como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo. No es algo extraño en tu vida y en mi vida. Como decíamos al principio, no son cosas que queremos vivir, no son cosas que nos gustan transitar, pero no es algo extraño. Es algo que Dios ya tiene para nosotros, porque quiere tratar con tu vida y quiere tratar con mi vida para que podamos crecer y avanzar en nuestra vida cristiana. Vamos a volver al ejemplo de la escuela. Si yo, en vez de ir a la escuela y tener los exámenes, me quedo en mi casa, o cuando la profe dice el día lunes tienen examen, yo me quedo durmiendo y no voy al examen y al próximo examen tampoco voy, en mi vida escolar, ¿qué va a pasar? Va a llegar a fin de año, acá tenemos varios profes, la nota va a ser un 0, un 1 o un 2, ¿sí? Y voy a tener que repetir el año. Y no voy a avanzar y me voy a quedar estancado. Y en la vida cristiana pasa exactamente igual. Si no superamos la prueba, no avanzamos en nuestra vida cristiana. Por eso, por más que sean cosas que no deseamos, nadie se levanta a la mañana y en su oración dice, Dios, te pido que me pruebes en el día de hoy. Creo que nadie ora de esa manera. Creo que nadie. A lo mejor hay alguno, después de último me lo dice, pero creo que nadie ora de esa manera a la mañana. Dios, te pido que hoy me pruebes, necesito que pasar por una prueba difícil.
Nadie lo pide. Sin embargo, sabemos que en algún momento de la vida nos va a pasar. Quizás pensás, bueno, pero todas las pruebas me tocan a mí. Soy el hijo de la pavota, una frase vieja. Todo me pasa a mí, todo una tras otras me pasan a mí. Sin embargo, vamos a ver que no siempre es así. Dice 1 Pedro 1:6, algo que también es importante saberlo. No siempre vamos a ser probados. Dice 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Va a decir Pedro que si es necesario, van a ser afligidos en diversas pruebas. Y algo que tenemos que también saber es que vamos a ser probados cuando sea necesario en tu vida y en mi vida. ¿Quién determina cuándo es necesario? Eso lo determina el Señor. Él conoce en qué momento de tu vida es necesario que pases por cierta prueba. No va a ser siempre, no va a ser continuamente, no va a ser eternamente. El Señor sabe en qué momento vos tenés la necesidad de ser probado en alguna situación. A lo mejor no tan grave, a lo mejor más grave, a lo mejor seria. Ahora vamos a ver también en cuanto a esto. La prueba viene cuando está la necesidad. En algún momento Dios ve una necesidad en mi vida y va a decir, bueno, ahí vamos con la prueba porque Ketty tiene que crecer en esta área, Ketty tiene que confiar más en este aspecto, tiene que tener más constancia y más firmeza acá, y el Señor manda la prueba en ese momento que Él lo determina y Él lo sabe perfectamente. A veces también podemos pensar que, bueno, esta prueba es mucho para mí. No la puedo soportar, Dios se zarpó conmigo, la verdad que en esta la pifió, porque la verdad que no lo puedo soportar. Esto veíamos algo también el domingo pasado, si alguno lo recuerda. El pasaje que vamos a leer está en 1 Corintios, capítulo 10. Y a veces creemos que es mucho. Es mucho, Dios, te pasaste, Dios, te confundiste conmigo, no lo puedo aguantar. Pero dice la palabra de Dios, 1 Corintios 10:13, lo leemos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana o que no sea común al género humano. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ahí la palabra tentación es la misma, la palabra prueba, la salida para que podáis soportar. Siempre que ahí leamos prueba o tentación, está hablando de la misma palabra, de todo ese combo que hablamos al principio. Y va a decir que no nos va a sobrevenir ninguna tentación que no sea común al género humano. No es que voy a decir, Dios, esto ni siquiera pertenece a la raza humana lo que me está pasando. Jamás vamos a poder decir algo como eso. Porque Dios dice que no nos va a venir ninguna tentación que no sea humana. Pero Él es fiel, que no nos va a dejar ser probados o tentados más de lo que podemos resistir. Y dice que además de esto, nos va a dar juntamente con esa prueba la salida para que podamos resistir. No vamos a ser probados más de lo que podamos aguantar. Esto es algo que tenemos que tener bien en claro. Cuando algo pasa, alguna situación viene a tu vida, Dios sabe que lo podés soportar. Dios sabe que esa prueba la vas a poder aprobar. Después que la aprobemos o la desaprobemos va a depender de nuestra dependencia del Señor, de aferrarnos a Cristo, de tomar a lo mejor un consejo, de tener de quienes sostenernos también, o de pedir sabiduría para saber pasar esa prueba. Pero la prueba que Dios ponga en tu vida, Él sabe que la podés soportar. Va a decir que junto con la prueba nos va a dar o va a hacer una salida para poder resistir. Una cosa que tenemos que entender, la salida no es una salida para salir corriendo. No es que estoy en la prueba y tengo que buscar dónde está el escape, dónde está el atajo para salir corriendo. La salida que el Señor nos va a dar es la sabiduría, es la fortaleza,
es la firmeza, la salida es su presencia, que nos va a dar para que podamos resistir. La salida es que podamos transitar esa prueba y la podamos llegar hasta el fin. Y podamos terminar la prueba. Las pruebas no son eternas, como decía antes. Las pruebas tienen un principio y tienen un fin. Cuando íbamos a la escuela duraban las 2 horas cátedras, el examen arrancaba a las 1:15, terminaba a las 3:15. Y ahí era el examen, y empezaba y terminaba. En este caso no sabemos a veces el tiempo, pero la prueba tiene un comienzo y tiene un final. La salida, como decía, no es para salir corriendo, la salida es para saber confiar, aferrarnos a Cristo, aferrarnos a su palabra y salir y transitar esa prueba que muchas veces va a ser muy dolorosa, pero sabemos que el Señor va a estar ahí con nosotros y no nos va a probar más de lo que podamos soportar. Para que tengamos una idea, vamos a suponer que yo puedo soportar hasta 100 kilos de prueba. Vamos a poner un número redondito. Yo puedo soportar hasta 100 kilos. Quizás nombramos a otro, puede soportar hasta 120. Y otro puede soportar hasta 50 y otro hasta 500. El Señor sabe cuál es el peso que cada uno de nosotros puede soportar. El mío lo puse en 100. No sé si es mucho o poco. 100 es el peso que yo puedo soportar. Y cuando Dios mande la prueba a mi vida, va a mandar pruebas de 1 kilo, de 5 kilos, de 25 kilos, de 80 kilos, 90 kilos, decir, bueno, ahí ya sentimos que la prueba pesa. Pero el Señor dice, todavía tengo un margen más, sumo un par de kilos más, 99 kilos, 99,900, 99,999999, Él no va a poner 1 gramo que yo no pueda soportar. Siempre que estés en un momento de crisis, en un momento de prueba, en un momento de aflicción, en una situación difícil, tenés que saber de que Dios sabe que eso que te está pasando lo podés soportar. Y podemos hablar de situaciones extremas, quizás del fallecimiento de un ser querido, para los que somos padres, quizás el fallecimiento de un hijo, de un papá, de una mamá, de un hermano, de un accidente que te deja con problemas físicos. Hay muchas cosas que si uno dice, si yo pasara por ahí yo me muero. Y probablemente, por eso a lo mejor el Señor no te hace pasar por esa situación. Pero al que le hace pasar por esa situación, Dios sabe que lo puede soportar. Algunos de los propósitos de las pruebas. El primero es una verdad de perogrullo. El primer propósito es salir aprobados. El primer propósito de una prueba es salir aprobados. Como decíamos al principio, si reprobamos, es un examen que tenemos que volver a dar. Y si Dios te hace pasar por una situación y vos decís, bueno, esto no lo quiero, es un examen reprobado. Y en algún momento vas a tener que volver a dar. Y tu vida se va a empezar a estancar si no queremos pasar por eso que el Señor trae a nuestra vida. Tenemos la decisión de decir, yo Dios, no quiero pasar por esto, me pongo un costadito, pero el examen queda inconcluso y en algún momento lo voy a dar o voy a quedar reprobado. Otro de los propósitos es fortalecer la fe. La fe se fortalece o la fe crece de 2 maneras. La primera es, como dice Romanos, a través de la palabra de Dios, que es la más fácil y la que muchas veces no hacemos. Dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. O sea, si conocemos la Biblia, nuestra fe crece. Pero como leíamos recién en Pedro, dice que la fe tiene que ser probada con fuego, como el oro. Y esa es la segunda manera para que nuestra fe crezca y es la que quisiéramos evitar. Podríamos decir, bueno, Dios, estoy leyendo la Biblia, ¿con eso me alcanza? Y Dios va a decir, no, tu fe también tiene que ser probada como el oro. Entonces, las pruebas nos van a fortalecer la fe, nuestra fidelidad, nuestra constancia, nuestra perseverancia en el Señor. Otro de los propósitos es revelar lo que hay en el corazón, como veíamos al principio, lo que realmente amamos. Ahí el ejemplo que hoy leía Alan en la cena, Dios le va a decir a Abraham, dame a tu hijo, tu único.
Porque Abraham por ahí podría haber dicho, bueno, dame a tu hijo, agarraba al otro y zafaba de la situación, pero va a decir, no, dame al hijo de la promesa, dámelo para mí, en sacrificio. Y Abraham, Dios lo pone entre la espada y la pared. Porque creo que ninguno de acá que tenemos hijos sería muy fácil decir, agarramos a nuestro hijo, lo ponemos en un altar, le cortamos el cogote, prendemos fuego, ¿sí? Y hacemos el sacrificio. Nadie haría eso, pero Abraham fue probado en lo que más amaba. Y Dios va a ponerlo en esa situación límite para que él responda. Y Abraham llegó hasta el último momento cuando levanta el cuchillo y desde el cielo le dicen, no hagas nada, no mates al niño. Y ahí Abraham pudo mostrar su fidelidad a Dios, pudo mostrar que él amaba y él confiaba plenamente en que Dios era capaz aún de levantar a su hijo de entre los muertos, si era necesario que él baje ese cuchillo. Y él en ese momento va a crecer en su fe, va a crecer en su relación con el Señor, va a crecer en lo que Dios tenía preparado para él. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, revelarnos lo que hay en nuestro corazón, qué son las cosas que más amamos. Quizás Dios te está pidiendo algo y no lo estás queriendo entregar. Y no vamos a ir al extremo de entregar un hijo porque no es lo que va a pasar hoy, pero hay muchas cosas que quizás Dios te está pidiendo para que le entregues y no lo estás queriendo hacer. Capacitarnos para ayudar a otros en sus pruebas y en sus tribulaciones. Dice 2 Corintios, vamos a leer 2 Corintios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y el 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, para poder consolar, para poder animar, para poder ayudar a aquel que está pasando por una situación que nos ha pasado ya a nosotros. Quizás pasaste por una prueba de una pérdida, de algo difícil, pérdida del trabajo, pérdida de un ser querido, de un familiar, de alguna situación, y a lo mejor el Señor ya trató con tu vida, ya pasaste por ese examen, ya lo aprobaste, lo tenés ahí con el sellito de aprobado, y quizás tu hermano que está al lado le toca pasar por una situación similar, y vos con tu certificado de aprobación podés acercarte y consolarlo, y podés animarlo, y podés darle un consejo, podés darle una palabra de aliento. El Señor nos capacita para poder ayudar a nuestros hermanos en la familia de la fe. Y otro propósito, después podrían cada uno sumar varios más, yo puse algunos que quería anotar, formar a Cristo en nosotros. El objetivo de todo cristiano es ser como el varón perfecto, ser como Cristo. Sabemos que en la tierra no vamos a llegar a ser iguales a Él, pero el objetivo es estar cada día más cerquita a la medida de Cristo nuestro Señor. Y el Señor está formando a Cristo en tu vida y en mi vida. Y las pruebas es una de las herramientas que Él usa para llevarnos a ir creciendo día a día y ir estando más cerca de esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. No es la única que utiliza, pero es una de las herramientas que Él usa para llevarnos a ese crecimiento y formar a Cristo en nosotros. Ya vamos terminando, me quedan 2 puntitos nomás. Una pregunta que me hacía es, ¿cuál debe ser mi actitud ante las pruebas? ¿Cómo debo responder ante las pruebas? Decíamos que a nadie le gusta, o por lo menos a mí no me gusta pasar por pruebas, no me gusta pasar por dificultades, no quiero pasar por esos momentos. Sin embargo, el Señor nos va a decir de qué manera, llegado el momento, tenemos, o cuál es la actitud que debemos tener frente a las pruebas. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, y va a decir, hermanos míos, capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y acá aparece la contradicción más grande que podemos leer. Tener sumo gozo cuando estamos pasando por un momento complejo, complicado, difícil, que queremos que no esté en nuestra vida. El Señor nos dice, tengan por sumo gozo cuando esto les esté pasando. Es una orden imperativa, es algo que debemos hacer en el momento que nos toca pasar por ahí. Es una respuesta que tenemos que hacer en el momento, no la tenemos que dilatar. No es que va a decir, bueno, cuando a ustedes les parezca, tengan gozo cuando estén en pruebas. No. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Consideren el regocijo de pasar por las pruebas. Y acá viene la otra pregunta, ¿qué es el gozo? Porque en un momento de prueba uno no está alegre. Entonces podemos decir que el gozo no tiene relación directa con la alegría o con el estar contentos. El gozo no es la ausencia, no implica la ausencia de problemas o dificultades en nuestra vida. El gozo es la presencia de Cristo en tu vida y en mi vida. El gozo es saber de que por más que estoy en un momento difícil, complicado, duro, Cristo está conmigo. Eso es el gozo. A veces nos va a pasar estar gozosos y alegres. Y a veces vamos a tener que estar gozosos y tristes, o gozosos y en un momento de dolor, gozosos y en un momento complicado. Porque el gozo no tiene relación directa con la felicidad o con la alegría, a veces sí, pero el gozo es que siempre Cristo va a estar con vos en todo momento. En el momento de alegría, Cristo va a estar con vos. Y en el momento de la prueba, Cristo también va a estar con vos. Por eso dice que tenemos que tener sumo gozo cuando tengamos que pasar por estos momentos, porque Cristo va a estar en ese momento con vos y va a estar conmigo cuando pasemos por estas pruebas. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra ahí, os halléis, es una palabra que significa que las pruebas van a caer todo alrededor nuestro. Es como que cae una prueba acá y me hago así, y cae una atrás, y cae una al frente. Todo a mi alrededor van cayendo pruebas en mi vida. Y la palabra diversas es la palabra que también se usa en Efesios, es la palabra que significa multicolor o variado. O sea que van a caer pruebas de una variedad que no nos podemos imaginar. Hay una variedad de pruebas que van a caer alrededor de tu vida y alrededor de mi vida, que no podemos ni calcular, ni prever, ni predecir, pero que van a caer en algún momento y todas alrededor nuestro, pero sabemos que el Señor va a estar con nosotros y tenemos que estar gozosos porque el Señor nos permite pasar por esa situación. Y el versículo 3 va a decir, sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe, ahí la palabra prueba es otra palabra que significa al salir aprobados. Dice, sabiendo que al salir aprobados, vuestra fe produce, y acá también vamos a corregir, dice paciencia es constancia o perseverancia. La palabra correcta es perseverancia. El versículo 3, vamos a leerlo así, dice, sabiendo que la aprobación de la prueba, que al salir aprobados, sabiendo que al salir aprobados vuestra fe produce perseverancia. Cuando nosotros pasamos y aprobamos esta prueba que viene a nuestra vida, eso produce perseverancia, constancia. La palabra es jupomone, que significa soportar debajo. Soportar debajo. ¿Debajo de quién? ¿O debajo de qué? En nuestro caso es debajo de quién. Es soportar debajo de nuestro Señor Jesucristo. La prueba nos va a dar, la aprobación de la prueba nos va a dar esa fortaleza de estar aferrados a Cristo y estar quietitos ahí debajo de Él, sabiendo de que al salir aprobado vamos a estar firmes en nuestro Señor y va a producir esta perseverancia en la fe, esta perseverancia en la vida cristiana, esta perseverancia en conocer y saber más
de nuestro Dios. Dice el 4, mas tenga esta perseverancia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 5 lo voy a leer, no lo tenía escrito, pero lo voy a leer. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría es la sabiduría que le tenemos que pedir a Dios para poder pasar las pruebas. Porque muchas veces ni sabemos qué hacer, estamos en una situación y ni sabemos cómo responder, no sabemos para dónde correr, no sabemos qué hacer, cómo movernos. Pedirle sabiduría a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y va a decir después, pero pida con fe, no dudando nada. Pedile a Dios sabiduría para poder pasar por las pruebas, para poder salir aprobados. El versículo 12 va a decir, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí la palabra es la misma, la palabra prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya salido aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O una mejor traducción sería, recibirá la vida como corona aquellos que le aman. Cuando uno es probado y sale aprobado, puede disfrutar de la vida abundante que Cristo tiene para vos y que tiene para mí. Cuando tu vida es probada y sos aprobado porque saliste airoso, porque te aferraste a Cristo, porque no abandonaste, porque te aferraste a esa salida que Cristo preparó en esa prueba, y al salir aprobado vas a poder disfrutar de la vida que Dios tiene preparado para vos. Antes de terminar, quería hacer referencia a nuestro máximo ejemplo y ayudador. A veces voy a decir, bueno, pero vos no me entendés, vos no podés entender lo que es la pérdida de un hijo. No, la verdad que no. Vos no sabés lo que es que te echen del trabajo. No, la verdad que tampoco lo sé. Y si vos me vas a decir a mí, y en la mayoría de las cosas ni siquiera voy a saber qué responderte, o qué decirte, o cómo ayudarte. Pero déjame decirte que hay alguien que ya lo vivió, que ya lo pasó, que te conoce, que ya te puede ayudar porque lo pasó cuando estuvo en esta tierra. Cristo, Jesús, es nuestro máximo ejemplo y ayudador. Él vivió en esta tierra y se hizo como vos y como yo. Mientras que Cristo vivió sobre esta tierra, vivió 100% como vos y como yo. Fue 100% hombre. Tuvo frío, tuvo hambre, tuvo que dormir, tuvo que ir al baño, tuvo que cambiarse, tuvo que bañarse. Todo lo que vos hacés, Cristo lo tuvo que hacer mientras que estuvo en la tierra los años que transitó por este lugar. Pero aparte de todo eso, Dios lo hizo pasar por todas las pruebas, por todas las tentaciones, para que Él pueda socorrerte y socorrerme en el momento en que somos tentados. Acompáñame al libro de Hebreos. Hoy leyó también Juan, hoy me hicieron un apoyo en la cena, me leyeron 2 de los pasajes que iba a utilizar, Juan leyó uno, Alan el otro. Hebreos capítulo 2, verso 17, vamos a leer del 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, está hablando de Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo padeció siendo tentado. Cristo padeció siendo tentado. Por eso es poderoso para socorrerte y para socorrerme cuando soy tentado. Porque yo no te voy a entender en un montón de situaciones, pero Cristo sí. Cristo conoce tu corazón y Cristo ya lo vivió. Y Cristo ya lo padeció
para hoy poder ser el sumo sacerdote que te puede socorrer en ese momento en que sos probado, en que sos tentado, en que sos afligido, en que sos tratado de esa manera que no querés ser tratado. Dios ya lo vivió. Dios ya fue rechazado, Cristo ya fue rechazado, Cristo vivió el desprecio de su familia, de su nación, de los que estaban cerca, la traición, lo traicionó Judas, lo negó Pedro, los que estaban más cerca, los que estaban más lejos, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los sacerdotes, de todos lados Él recibió tentaciones, pruebas, azotes, conflictos, para que hoy pueda ser poderoso para socorrerte y para socorrerme. Capítulo 4 del mismo libro. Leemos desde el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí cuando habla del oportuno socorro es que Él nunca va a llegar tarde. No va a llegar ni antes, ni va a llegar después. Va a llegar en el momento justo, cuando vos lo estás necesitando. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y dice que Él fue tentado en todo, cuerpo, alma, espíritu. Él estuvo 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás. 40 días siendo tentado por Satanás. Todo tipo de tentaciones, todo tipo de pruebas. Y Él las soportó. Y Él las pasó. Y Él las pudo soportar. ¿Sabes qué es eso? Él nos muestra que nosotros también vamos a poder hacerlo si nos aferramos a nuestro Dios. Y Él va a estar ahí para ayudarnos. Él va a estar ahí para decirnos, yo ya lo viví. Y se puede, yo te voy a ayudar. Se puede aprobar esa prueba. Se puede salir aprobado de eso que estás viviendo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y va a decir el 16, lo leo de vuelta. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento oportuno, el momento justo. Ese momento cuando decís, listo, se acabó, acá me muero. Ahí va a estar el Señor socorriéndote en el momento preciso cuando vos lo estás necesitando. Acá voy a terminar, solamente decir que las pruebas son una necesidad en nuestra vida. Ninguno las quiere pasar, ninguno las quiere vivir, pero en algún momento vas a pasar por las pruebas. En algún momento vas a pasar por la prueba porque vas a tener la necesidad. Pero cuando eso suceda, tenés que saber que el Señor va a estar con vos. Que tenés que estar gozoso porque el Señor está trabajando con tu vida y va a estar trabajando con mi vida. Porque el Señor lo que quiere es que vos crezcas, que vos seas, que tu fe que estaba acá esté un poquito más arriba. Y después va a pasar otra cosa y va a querer que esté un poquito más arriba. Y lo que el Señor quiere es que tu vida y mi vida crezca y podamos confiar más en nuestro Señor y podamos aferrarnos más a su palabra, que podamos ser más constantes, que podamos tener mayor fidelidad y que Cristo sea formado en nuestra vida. Y repito el último punto. Cristo es el único que puede entenderte en todas las situaciones. En todas las situaciones. No hay situación que Cristo no pueda ayudarte, no pueda socorrerte, no pueda darte ese abrazo que estás necesitando. Cualquiera de nosotros te puede acompañar, te puede dar una palabra de aliento, podemos estar cerquita, pero muchas veces va a ser hasta ahí nomás. Déjame decirte que Cristo es el único que te va a entender en todas tus situaciones. Y es el único que te va a poder abrazar y decirte, yo lo viví, yo lo superé, yo aprobé. Fui tentado, fui probado como vos y yo aprobé. Y te va a dar la fortaleza necesaria para que puedas resistir.
Dios quiera que si estás pasando por un momento de dificultad, de prueba, de angustia, una traición, un conflicto, o algo que vos decís, no quiero estar pasando por acá. Lo primero, algo que quería decir y se me pasó, una cosa es la consecuencia de un error, la consecuencia de un pecado, no tiene que ver con lo que hablamos hoy. Si es un pecado, si es consecuencia de un error, si es consecuencia de una mala decisión, pedirle perdón a Dios para que Él te restaure, para que Él te perdone y te dé la fortaleza para volver al camino. Pero si estás bien con el Señor y el Señor te hace pasar por estas situaciones, aférrate a su persona. Él te está queriendo dar la oportunidad de crecer en tu vida cristiana y poder el día de mañana ser un poquito más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre amado, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver que las pruebas van a aparecer en nuestra vida. No las queremos, no queremos pasar por esas situaciones, pero sabemos que son necesarias. Sabemos que las necesitamos para crecer, para aferrarnos a vos, para conocernos a nosotros mismos, para crecer en fe, en fortaleza, para ser más parecidos a Cristo. Queremos pedirte de manera especial por cada uno de los que hoy están aquí presentes, para que sea tu Santo Espíritu el que aplique la palabra en cada corazón. Queremos pedirte que como iglesia nos ayudes, nos acompañes, para que en el momento de la prueba podamos aferrarnos y ser constantes en nuestra vida, sino que podamos saber de que vos nos comprendés, de que Cristo ya pasó por todas estas situaciones y en todas las pruebas salió aprobado y Él es poderoso para socorrernos en el momento preciso. Queremos alabarte, queremos adorarte, te pedimos por nuestras vidas, para que nos bendigas, para que nos ayudes y para que nos ayudes a salir fortalecidos en cada prueba que nos toque pasar. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.